Hola, buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Entonces estamos con las variables termodinámicas. Ya hemos definido lo que es un sistema, los tipos de sistemas y estamos hablando de las variables termodinámicas. Vemos que estas son propiedades que nos ayudan a definir el estado de un sistema y de las que ya hemos mencionado, más algunas que nos faltan. Las básicas son masa, peso, volumen, temperatura, presión, y hay otras más que también nos ayudan a definir el estado de un sistema, pero las básicas son estas que estamos mencionando. También empezamos a hablar acerca de la fuerza. Esta se define como la capacidad para realizar un trabajo físico o para mantener en movimiento o mantener un reposo o un sistema, un cuerpo. La fuerza es una magnitud vectorial. O sea, para que quede bien definida esta propiedad necesitamos decir cuál es la magnitud de la fuerza, cuáles son las unidades y cuál es la dirección en la que se aplica la fuerza. Eso puede influir sobre el resultado, sobre cuando se ejerce una fuerza sobre un sistema. Bueno, la fuerza es necesaria definirla porque nos sirve para también a su vez definir lo que es la presión. La presión se define como la fuerza normal perpendicular que es soportada por unidad de área por un sistema. Pero hay diferentes definiciones de presiones y es importante saberlas, entenderlas. Todos los que estamos en la Tierra estamos sujetos a la presión atmosférica. ¿De qué resulta la presión atmosférica? Pues encima de nosotros, si estamos sobre la superficie de la Tierra, hay una columna de aire grande de 10, 15, 20 kilómetros y estamos soportando el peso. Por eso algunos son muy chaparros, yo creo, no soportamos tanto la presión. Y en términos de esto, entonces, la presión depende de la altura sobre el nivel del mar. Profe, Sí, dime. ¿cuál es la relación entre la presión y la temperatura a la que un cuerpo hierve? Sí lo vamos a ver, nada más que un poquito más adelante. Aguántame un ratito. Sí influye, sí influye, pero ahorita nos adelantaríamos un rato. Va, gracias, profe. En un ratito, a lo mejor unos 15, 20 minutos. Bien, pongamos más o menos el perfil de la corteza terrestre. Pues aquí estamos al nivel del mar. Nos sirve de referencia el nivel del mar para ver a qué altura estamos, ¿no? Y a este le asignamos un valor de 0 al nivel del mar, la altura. Es altura sobre el nivel del mar, así se escribe. Ay, ya borré la. Altura sobre el nivel del mar. O sea, aquí estaríamos a 0 metros sobre el nivel del mar si estamos a la orilla de la playa con un coquito
Y bueno, bien relajados, bien tranquilos, bajo una palapa. Aquí, digamos que estuviéramos como el nivel de Morelia, más o menos 1890 metros. Y pongamos que esta es la altura de el Popo, 4000 y no sé cuántos, 4500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, encima de una persona que estuviera en estas diferentes posiciones, al nivel del mar, en Morelia o en alguna posición en el volcán del Popocatépetl, hay una columna de aire. Y vean que es más pequeña a medida que estamos a mayor altura. Entonces, la presión atmosférica depende de la altura sobre el nivel del mar. Es una función de H. Es más grande al nivel del mar, es más pequeña acá en lo más alto. ¿Quién midió por primera vez lo que es esa presión? Pues fue Torricelli, un investigador. ¿Y cómo la midió? Veamos cómo la midió. Torricelli desarrolló un experimento que consistió en lo siguiente. Tenía un recipiente lleno de mercurio. Este es mercurio líquido. Ya saben que a temperatura ambiente este es un metal líquido. Y después introdujo un tubo largo de vidrio, pero cerrado por uno de los extremos. Primero lo llenó con mercurio ese tubo, ese capilar. ¿Qué observó? Que el mercurio no se vaciaba. Ese tubo lleno de mercurio lo introducía invirtiendo la boca. La parte abierta era la que introducía dentro del mercurio y que no se bajaba, o sea, no se vaciaba y quedaba a una determinada altura que eran al nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio. Haciendo un balance de fuerzas, él encontró que esto es equivalente a la presión atmosférica. Y es que decíamos que aquí hay aire encima de todos los sistemas abiertos, entonces la presión ejercida por la atmósfera es la misma que es ejercida por la columna de mercurio. Y al nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, pero si ese experimento lo repite y lo hace a una mayor altura, por decir a 1890 metros, que sería como el equivalente de estar aquí en Morelia, pues resulta que es menos la altura. Por poner un número, 720 milímetros, o sea, 72 centímetros. Como referencia utilizamos la presión atmosférica al nivel del mar y entonces definimos la presión atmosférica a nivel del mar como una atmósfera o como 760 milímetros de mercurio. ¿Y de qué resulta la presión atmosférica? Pues es la presión ejercida por la columna de aire que está encima de un sistema, de un cuerpo. Y ejerce una presión, o sea, toda la columna de aire ejerce una presión que es normal.
Es perpendicular a la superficie donde se es aplicada. Les pregunto, ¿está claro? Sí, profe. Entonces, la presión también se le llama presión barométrica a la presión atmosférica. Y aquí está la definición, es la presión ejercida por la atmósfera de la Tierra en un punto dado, equivalente a la presión ejercida por una columna de mercurio. Se le llama barométrica porque el equipo ese que se utiliza es un barómetro, y entonces igual a la presión atmosférica, y es función de la altura. Pero hay casos en los cuales algunos sistemas están a una presión mayor a la barométrica, es que está una presión interna superior a la atmosférica. Entonces, la presión absoluta es la presión real, es el resultado de la presión atmosférica más la presión interna para un sistema. Entonces, ¿cuál es la presión manométrica? Pues va a ser la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión manométrica sería restarle a la presión absoluta la presión atmosférica. Es el aumento de presión por arriba de la absoluta. Un ejemplo, miren, para que entiendan esto. Si ustedes tienen un globo, inicialmente lo tienen sin inflar, o sea, abierto de la boca. Entonces está apachurrado, no aumenta su volumen. En ese momento el gas que está dentro del globo está a la misma presión que la de los alrededores si el globo fuera el sistema. Pero si forzan a que entre aire, lo inflan pues, entonces, y cierran la boca una vez que lo inflan, internamente está una presión mayor a la atmosférica. La presión de lo que contiene aire o gas que contiene el globo internamente está una presión que se llama la atmosférica más la manométrica, que es la presión absoluta. O sea, la presión absoluta sería la presión del interior del gas más la presión de la atmósfera. Pero hay sistemas en los cuales al evacuarlos, al sacarles, ahora más bien, inicialmente están abiertos y entonces están en equilibrio con la atmósfera. Entonces el aire que está afuera penetra y ahí está equilibrado, no hay cambios, no hay modificación. La presión del sistema en el interior de ese recipiente abierto va a ser igual a la exterior. Pero supongan que de pronto cierran la boca de ese sistema, recipiente, y empiezan a succionar, a extraer, entonces va a estar a una presión de vacío. Hacen vacío. Y la presión de vacío es qué tan abajo de la presión atmosférica está. Pues aquí se aplica esta figura, miren. Si esta línea horizontal es la presión atmosférica, un sistema que tiene una presión por arriba de la atmosférica es resultado de la presión atmosférica más la presión manométrica. Es la suma de estas dos. Presión atmosférica más la manométrica es la presión absoluta. Si el sistema está bajo vacío, la presión absoluta sería presión atmosférica menos presión de vacío. Entonces utilizamos estas dos ecuaciones, miren, si el sistema está arriba de la presión atmosférica, entonces la presión absoluta sería la presión atmosférica más la manométrica.
Y la presión absoluta para un sistema al vacío sería a la presión atmosférica le restamos la de vacío. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿En qué unidades se mide la presión? Pues la presión es fuerza por unidad de área, entonces la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons y la área en metros cuadrados. Un newton sobre metros cuadrados es igual a un pascal. Entonces, se mide en pascales. Ahora decíamos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Si hacemos la equivalencia, también es igual a 101.325 pascales o a 101.325 kilopascales o a 1.01325 bares. El bar es otra unidad de presión. Aquí tienen entonces las equivalencias de conversión de unidades de presión y ese es uno de los problemas en los cuales, o es parte de la solución de los problemas en termodinámica, a veces la conversión de unidades. Bueno, también puede ser libras por pulgada cuadrada, PSI o en megapascales. Dejen ver si... bueno. Miren, si ya vieron algunos de los videos que les proporcioné para la práctica de laboratorio, ahí se explica cómo se mide la presión manométrica. Y a nivel de laboratorio o para experimentos se pueden utilizar los manómetros. ¿Qué son los manómetros? Son tubos en forma de U que se conectan por uno de los extremos al sistema del cual se le quiere medir la presión. Permítanme tantito. A ver, hijo. Tienes que respetar el libro de trabajo, cuidando a Leo, que lo está explicando que está llorando. No ¿y a ti te gusta que yo te respete de su trabajo? Estoy en clase, le está llorando y ahí es cuando está haciendo una mujer. Ya, discúlpeme, tengo un nieto que me sigue mucho y estaba aquí cerca. Entonces, la práctica que van a hacer de laboratorio, bueno, la digital más bien que van a ver los videos, consistiría en, a través del manómetro, medir y calcular la presión manométrica. Entonces, si tuvieran ustedes un tanque como el de gas, pues ustedes saben que ahí internamente la presión es mayor a la atmosférica. Si no fuera así, cuando abrieran la válvula para que el gas se vaya a los quemadores, pues no fluiría. Entonces se conecta pues ese tubo en U con el sistema donde vamos a medir la presión, que sería lo rosa, sería lo interno, sería el sistema. Y el tubo lo llenamos de un líquido, que es la parte gris. Y si abrimos la válvula, suponiendo que aquí hubiera una válvula, cuando abrimos la válvula, el gas desplaza y empuja al líquido, midiendo una diferencia de altura. Esa diferencia de altura
multiplicándola por la densidad del líquido manométrico y por la constante gravitacional nos da la presión manométrica. Esa sería la presión interna dentro del recipiente. O sea, más explicación va a estar en los videos y en el ensayo que ustedes escriban. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, todo bien. Veamos si se puede resolver un problemita que nos pudiera ayudar también a aclarar dudas o incluso a establecer dudas. El 1-10, miren, resuélvanlo ahí en su cuaderno. ¿Ya lo copiaron? Listo, profe. Ok, entonces me voy a desplazar, pues entonces, ahí dice calcular la presión absoluta, entonces teníamos dos ecuaciones que nos permiten calcular la presión absoluta. Aquí está. Presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica. Esto es cuando las presiones la presión es mayor a la atmosférica. Y la presión absoluta, la segunda, sería presión atmosférica menos presión de vacío, cuando tenemos presiones inferiores a la atmosférica. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacer, ¿cuál ecuación utilizamos? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿no, profe? Porque está hablando de, en razón de que nos pide la absoluta y aparte nos está dando pues la presión en vacío del contenedor. Así es, sí. Si el enunciado ya está mencionando vacío, entonces la de abajo. Pero los datos, fíjense que no están en las mismas unidades. La atmosférica está en milímetros de mercurio, la de vacío está en kilopascales. Sí, profe, está en kilopascales. Entonces, pues para resolverlo lo que tendrían que hacer es nada más convertirlas a cualquiera de las dos a las mismas unidades y aplicar la fórmula.
Corre que le pregunte, que a lo mejor es algo muy tonto, pero entonces ahí pasaríamos los 755 milímetros de mercurio a kilogramo metro cúbico y los 30 kilopascales a atmósferas. No, ya sea, puedes hacer cualquiera de las dos. Convertir los milímetros de mercurio a kilopascales, esa sería. O la otra, convertir donde está expresado en kilopascales a milímetros de mercurio. O sea, tienes que las dos te deben de quedar o en milímetros de mercurio o en kilopascales para que puedas sumarlas. Ya. Sí. 1530 milímetros de mercurio, profe. Sí, no te puedo decir que ese es el resultado exacto porque no lo he resuelto, pero sí es lógico. ¿Por qué? Pues es una presión menor a la atmosférica, porque si a la atmosférica le restas la de vacío, debe de quedar menor que la atmosférica. O sea, seguramente está bien. Profe, ¿cree que me puede explicar la fórmula que ahorita estaba diciendo de donde involucramos la densidad, la gravedad y la altura? Creo que es en la siguiente diapositiva. Sí, nomás vamos a esperar a que se terminen sus compañeros. Ay, Tapia, por cierto, ya les compartí en PDF el archivo de esta presentación. Ya lo pueden bajar o lo pueden consultar ahí en línea. Sí, profe, ahorita la acabo de ver, muchas gracias. Sí. Pero si alcanzas a ver esto, Tapia, la pantalla sí la estás viendo. Estoy viendo las diapositivas, profe, en PowerPoint. Ah, ok. Es que aquí el resultado que yo tengo es en kilopascales, o sea, son 69.52 kilopascales la presión absoluta. Como tú lo calculaste en milímetros, en 530 y qué. 529.98, 530, Ajá, déjalo paso a pascales. a kilopascales. ¿Cuánto dijo que le daba, profe? 69.52 kilopascales. Así me da 70.6 por decimales. Sí, por decimales, ok. Y entonces estaba bien el resultado primero que me dijiste, también. Profe, disculpe, yo tengo una duda respecto al ejercicio.
Sí, ¿De qué nos sirve saber que la presión del mercurio es de 13.590 kilogramos sobre metro cúbico? no, es la densidad, no es la presión. Ok, ¿de qué nos sirve eso? ¿O cómo podemos usar ese dato? Déjame, a ver. Compartir pantalla. Mire, aquí está la solución. Entonces, para calcular la presión atmosférica, la manométrica, perdón, es densidad. Este primer término es densidad, donde está el cursor. La siguiente es G, la gravedad. Y la tercera es la altura. Este término último, este que se aparece, es para un factor de conversión. El resultado te daría en pascales, pero lo tienes que convertir a kilopascales. Entonces, todo lo que está aquí en este término sería la presión atmosférica. Entonces, ¿para qué te sirve? Para calcular la presión atmosférica. Luego ya nada más le restas la de vacío, que son 30 kilopascales, y te da el resultado, la presión absoluta. Muchas gracias, profe. Ahí tenía dudilla. Sí, ahí está el procedimiento entonces de resolución. De los demás, ¿cómo van? Profesor, dijo que el 0.755 lo consideró como altura. Sí, sí, es altura. Ah, ok. Este 755 milímetros es la altura a la que ascendió el mercurio. No es la presión, es la altura a la que ascendió. La tenemos que convertir a presión en pascales. Y es densidad por gravedad y por altura da la presión manométrica, la presión atmosférica, perdón, y la multiplicamos por este factor de conversión para cambiarlo a kilopascales. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Yo tenía duda en cómo se sacaba la presión atmosférica, profe, pero ya. Ok.
Sí. A ver, me voy a pasar a la pizarra, ¿eh? Yo creo que va a ser más fácil en la pizarra. Les decía que Torricelli hizo este experimento. Entonces, la presión atmosférica va a ser igual a la densidad del mercurio por la constante G gravitacional y por H, la altura del mercurio. La presión que hace esta columna de mercurio es igual a la densidad del mercurio por G y por H, la altura. Es lo que se está sustituyendo en la ecuación que les estaba mostrando. Pero como está haciendo la sustitución en metros, en unidades de tiempo, segundos, en kilogramos, el resultado sería en pascales. Entonces al final está multiplicado un equivalente donde 1 kilopascal es igual a 1000 pascales. Y entonces, esa es la primera parte. Entonces ya después aplica donde hace el cálculo, la presión absoluta es igual a, como está en vacío el sistema, es la presión atmosférica menos la presión de vacío. Entonces, lo que aparece en la ecuación en la primera parte es esto, que viene sustituyendo a la presión atmosférica. ¿Sí? Ajá. No, 981. Mientras no se diga nada, el valor de G es 9.81. Ah, caray, entonces yo creo que por ahí me equivoqué. En la mayoría de problemas, cuando se mete la G, la constante gravitacional, se usa 9.81 como valor estándar, al menos que se indique otra cosa. Si es así, entonces habría que corregir el cálculo, pero tiene que ser con 9.81. La altura en metros, sí. Sí, para que te dé pascales, el pascal son metros, digo kilogramos, fuerza, o sea, kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Entonces, si lo tenías en milímetros, tienes que convertirlo a metros para que te dé pascales. Sí, ese es uno de los detalles que se debe de cuidar mucho en la solución de problemas en física o en termodinámica.
la congruencia de las unidades que se están manejando. ¿Algún otro comentario, pregunta? Esa es la densidad del mercurio. Sí, en los líquidos varía muy poco y en particular en el mercurio pues varía muy poco, es un líquido incompresible. En el agua sí puede variar, pero son fracciones muy pequeñas. Y sí tendrías que, para dar cálculos de precisión, como en trabajos experimentales de investigación, ahí sí tendrías que tomar en cuenta las pequeñas variaciones en densidad como resultado de la presión o de la temperatura. Sí, porque la densidad es función de temperatura y presión. Ok, ¿alguien más, muchachos? Pues vamos decía Tapia de una pregunta del manómetro. Preguntaba cómo funciona. Eso, insisto, que lo van a ver en la práctica. Supongo que tienen un tanque con gas, como el de gas LP, pues el que tienen en sus casas para uso doméstico. Está internamente más presurizado que el exterior. Acá tenemos la atmósfera y se quiere saber cuál es la presión del gas interna, la presión manométrica aquí, presión manométrica. Entonces, si ustedes tuvieran una abertura, un tubito que lo conectaran y le colocan una llave para cerrarlo, tienen un tubo en U. Lo llenan con un líquido manométrico, o sea, es mercurio, agua, lo que sea. Los dos extremos están abiertos del tubo. Entonces, cuando está abierto y no está conectado el manómetro, los dos extremos están a la misma altura. Si conectan, por decir, como con una manguera flexible, el tubo a uno de los extremos se conectan entonces una de las bocas del tubo en U a el tubo del que está conectado al tanque y abren la válvula para que el gas empiece a salir. ¿Qué va a suceder? La presión del gas va a empujar al líquido, se va a desplazar. Se va a notar que hay una diferencia de altura entre cada extremo. O sea, este se bajaría un poco, este se subiría. Entonces, cuando se alcance el equilibrio, ustedes van a notar que hay una diferencia de altura. Y esa diferencia de altura es lo que les permite determinar la presión manométrica. La deducción de la ecuación la ven en los videos, no se las voy a dar ahorita. De eso se trata también. Pero la calculan de la siguiente manera.
Es la densidad del líquido manométrico, puede ser mercurio, por G, la constante gravitacional, y por H, la altura a la que ascendió el líquido. Y esta es la presión internamente dentro del tanque. De manera práctica, los manómetros como estos son para bajas diferencias de presión, para presiones bajas, o sea, no muy altas. Entonces, en vez de tener de este tipo de manómetros, tienen unos que parecen como carátulas redondas, manómetros que se basan en otro principio físico. Pero como los manómetros son relativamente fáciles de construir, por eso se utilizan mucho en el laboratorio y son muy didácticos para aclarar dudas. Entonces, ¿qué va a ser la presión manométrica? Es la presión por encima de la atmosférica, y eso, en eso consiste, Tapia. Te pregunto si te contesté tu pregunta claramente. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? Tratando entonces de buscar la manera de que aclaren dudas, les voy a dejar otra tarea. Ya se está terminando la hora de clase, son las 9:52. El día de mañana está programada la práctica de laboratorio. No vamos a tener actividad directamente, o bueno, es que lo cite para la reunión y que todos tengan la obligación de estar. Ustedes pueden trabajar separados de una reunión formal, revisando el material que les proporcioné en los videos, trabajando sobre la elaboración del ensayo que les pedí en esas 2 horas, si quieren hacerlo esas 2 horas, si no a cualquier hora que se acomoden, revisando el video donde les sugiero cómo se elabore el ensayo, y revisando el rúbrica de evaluación. Ya está ahí, ya está subida, que les indica qué criterios voy a seguir yo y qué ponderación le voy a dar para evaluar el reporte. Entonces, esas 2 horas las pueden utilizar. Yo voy a estar aquí de todos modos conectado por si hay algo que quieran aclarar. Y les decía del problema. Es este problema del 1.4, miren. Le sirve para la solución, es un diagrama, un esquema del proceso. Entonces, complementa complementa Ya están en las diapositivas que les compartí en PDF, o sea, de ahí lo pueden bajar, o si no, al ratito les voy en la tarea que les asigne va a decir el enunciado, como gusten, si quieren copiarlo de allá o de aquí, pero les va a aparecer. Es para entregar el martes a más tardar antes de las 9 de la mañana, o sea, van a tener buen tiempo para trabajarlo. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ya cuando están resolviendo el problema, a lo mejor les salen las dudas. Sale. Entonces, por mi parte sería todo, muchachos. Les agradezco su atención y nos volvemos a conectar mañana si es necesario o el martes que regresamos a clase. Que pasen buen día. Igualmente, profe. Buen día. Gracias. Igualmente, profe. Muchas gracias. Dale, profe, gracias.
Adiós a todos.